El sol se retira sobre el Nilo, y la sombra que deja no es la simple penumbra del crepúsculo, sino una amenaza que se arrastra entre los pilares de piedra y los jeroglíficos que una vez proclamaron la eternidad de los faraones. Una nube de humo se eleva sobre Tebas, los gritos de los mercaderes se entremezclan con el clamor de los sacerdotes que huyen cargando lo que pueden, y la tumba de un rey yace vacía, profanada por manos ajenas. Esa escena, tan dramática como silenciosa, marca el inicio de la caída de un imperio que creyó ser inmortal. ¿Qué crees que provocó el colapso de una civilización que construyó pirámides que tocan el cielo? Cuéntame tu opinión, me encantaría leerte. Durante 3000 años, el Nilo fue la arteria que alimentó a Egipto, y sus faraones se erigieron como dioses vivientes, custodios de un orden que parecía inquebrantable. Los templos, las estatuas y los obeliscos desafiaban al tiempo, pero bajo esa fachada de perfección se gestaban grietas invisibles. Al principio apenas se percibían, como finas fisuras en la arena del desierto, pero con los siglos se convirtieron en abismos que devoraron dinastías enteras. No fue un solo factor el que desgarró el tejido de la gran casa de los faraones. Los invasores extranjeros, los conflictos internos, las crisis económicas y el agotamiento de un modelo que había funcionado durante milenios se entrelazaron en una danza fatal. La respuesta no es sencilla, y esa complejidad es la que convierte a la historia de Egipto en una saga épica digna de ser contada una y otra vez. A mediados del periodo conocido como el Imperio Nuevo, los faraones de la dinastía 18 expulsaron a los invasores asiáticos que habían gobernado el Bajo Egipto durante más de un siglo. Esa victoria no solo fue militar, fue simbólica, espiritual y casi cósmica. El reinado de Amón-Ra marcó una época dorada, en la que el poder se extendía desde Nubia en el sur profundo hasta las tierras de Siria y el Éufrates en el norte. Sin embargo, incluso en los momentos de mayor esplendor, la tensión crecía bajo la superficie. Los templos de Amón acumulaban riquezas inconmensurables, sus sacerdotes controlaban tierras, ganado, minas y talleres, y en cierto momento, el sumo sacerdote llegó a manejar más recursos que el propio faraón. Imagina por un instante a un funcionario religioso con más poder económico que el dios viviente de Egipto. Fue entonces cuando surgió una de las figuras más enigmáticas de la historia, Akenatón. Subió al trono como Amenhotep IV, pero pronto renunció al culto de Amón y proclamó la existencia de un solo dios, Atón, el disco solar. Cerró templos milenarios, persiguió a los sacerdotes y fundó una nueva capital en medio del desierto, Aketatón, la ciudad del horizonte de Atón. Akenatón, rodeado de su esposa Nefertiti y sus hijas, intentó transformar Egipto en una fe revolucionaria. Pero el pueblo, arraigado a los dioses tradicionales, vio en esa ruptura una amenaza a su prosperidad. Los sacerdotes despojados conspiraron en las sombras y el ejército, privado de campañas y botín, perdió moral. En las fronteras, los vasallos aprovecharon la confusión interna para rebelarse. Las famosas cartas de Amarna, tablillas de arcilla enviadas por príncipes aliados, suplicaban ayuda militar que nunca llegó. Akenatón estaba demasiado absorto en su dios único como para atender los asuntos del mundo. Tras la muerte de Akenatón, su revolución religiosa se desvaneció con él. Su sucesor, el joven Tutankamón, restauró el culto a Amón, devolvió el poder a los sacerdotes y trasladó la capital de vuelta a Tebas. Aketatón quedó abandonada, sus templos desmantelados y el nombre de Akenatón borrado de la historia oficial. Sin embargo, el daño estaba hecho. La autoridad del faraón había sido herida, y la idea de que un gobernante podía equivocarse había sembrado dudas en la mente de muchos. Los años que siguieron vieron a generales ascender al trono. Horemheb, antiguo comandante militar, se proclamó faraón y restauró el orden con mano dura. Luego llegó Ramsés I, fundador de la dinastía 19, seguido por su hijo Seti I, que reconquistó territorios perdidos, y finalmente, el más célebre de todos, Ramsés II. Este último gobernó durante 66 años, construyó más templos y estatuas que cualquier otro faraón, y luchó contra los hititas en la famosa batalla de Kadesh,
una contienda que, aunque indecisa, fue presentada como victoria gloriosa en todos los monumentos. Firmó el primer tratado de paz conocido en la historia. A primera vista, el reinado de Ramsés II parecía una época de prosperidad, pero bajo la superficie el imperio empezaba a resquebrajarse. Las construcciones megalómanas agotaron los recursos del país y sus sucesores heredaron un tesoro vacío y un sistema administrativo sobrecargado. Los templos seguían acumulando riquezas mientras el Estado se empobrecía y en el horizonte se perfilaba una nueva amenaza: los pueblos del mar. Alrededor del año 1200 a.C., una ola de migraciones violentas sacudió todo el Mediterráneo oriental. No se sabe con certeza de dónde provenían, pero sequías, terremotos o el colapso de sus propias sociedades pudieron haberlos impulsado. Arrasaron imperios, ciudades-estado y finalmente pusieron sus ojos en Egipto. Ramsés II, ahora anciano, enfrentó no una, sino varias oleadas de invasores. En el 8º año de su reinado, repelió un ataque masivo por tierra y por mar. Los relieves en Medinet Habu muestran batallas navales épicas, con barcos egipcios embistiendo naves enemigas, arqueros disparando desde las cubiertas y cuerpos cayendo al agua. Esa victoria tuvo un costo terrible. El ejército quedó exhausto, el tesoro drenado, y lo peor de todo, se vieron obligados a asentar a miles de prisioneros de guerra como mercenarios dentro del propio Egipto: libios, nubios y sobre todo los pueblos del mar. Todos fueron integrados en el ejército, diluyendo la identidad militar tradicional. En pocas décadas, los comandantes extranjeros empezaron a acumular poder, tierras y títulos. El ejército ya no era plenamente egipcio, y entonces ocurrió algo impensable. El poder real se fragmentó entre los sumos sacerdotes de Amón en Tebas y los generales en el norte, mientras la inviolabilidad sagrada del trono se desboronaba. El año 29 del reinado de Ramsés II marcó un punto de inflexión. Una conspiración dentro del propio palacio, liderada por una esposa secundaria que intentó colocar a su hijo en el trono, desencadenó una serie de asesinatos y traiciones. El faraón murió poco después, posiblemente a causa de las heridas recibidas durante el atentado. Un faraón asesinado por su propia familia, la sacralidad del trono había sido destruida. Tras su muerte, Egipto entró en un declive imparable. Los sucesores, todos llamados Ramsés, del IV al XI, fueron figuras cada vez más débiles. El poder real se fragmentó y el país comenzó a dividirse nuevamente como en los tiempos oscuros entre el reino antiguo y el medio. En este caos, el saqueo de las tumbas reales se convirtió en una práctica habitual. Durante siglos, los faraones habían sido enterrados en el Valle de los Reyes, rodeados de tesoros incalculables destinados a acompañarlos en la eternidad. Oro, joyas, muebles, estatuas, todo protegido por sellos mágicos, maldiciones y la vigilancia de guardianes oficiales. Pero en los últimos años de la 20ª dinastía, cuando la corrupción y el desorden se apoderaron del país, esos guardianes se transformaron en ladrones. Las riquezas que una vez fueron ofrendas a los dioses pasaron a ser botín de los propios egipcios. Así, la caída del antiguo Egipto no fue un evento repentino, sino una lenta transformación marcada por crisis internas, rebeliones externas y la erosión de la autoridad divina que había sostenido al imperio durante milenios. Cada decisión, cada rebelión, cada caída de un templo añadió una capa más al inevitable declive. Si esto te está sorprendiendo, suscríbete y acompáñame en los próximos capítulos, donde desentrañaremos los últimos susurros de una civilización que una vez creyó tocar la eternidad. Al terminar este recorrido, queda claro que lo que se perdió no fue solo una dinastía, sino una forma de entender el cosmos, la divinidad y el tiempo. Fue el fin de una era donde los hombres creían que podían controlar el destino de los dioses. Dale like si este relato resonó en ti y sigue explorando los ecos de la historia que aún resuenan bajo la arena del desierto. El eco de los pasos de los saqueadores resonaba en los corredores del Valle de los Reyes, como una sinfonía macabra que anunciaba el ocaso de una era. Cada cámara profanada,
Cada sarcófago abierto era un latido más que se apagaba en el corazón de Egipto. Los tesoros que alguna vez fueron ofrendas a los dioses se convirtieron en monedas de cambio, y el perfume de los incensarios fue reemplazado por el hedor del sudor y la sangre. Los últimos faraones de la dinastía 20, aunque todavía portaban el título de Hijo del Ra, ya no podían proyectar la autoridad que sus antepasados habían disfrutado. Los sacerdotes, antes guardianes de los misterios sagrados, habían sido corrompidos por la codicia y la desesperación. Las filas de los ejércitos, que antes marchaban al ritmo del tambor sagrado, ahora estaban llenas de mercenarios extranjeros, reclutados entre los pueblos que habían sido antes enemigos. En aquel momento, el Nilo, que había sido el pulso vital del imperio, comenzó a mostrar señales de agotamiento. Las inundaciones, que durante milenios habían fertilizado las tierras y garantizado la abundancia, fueron cada vez más impredecibles. Las sequías prolongadas obligaron a los agricultores a abandonar sus campos, y la escasez de alimentos alimentó la ira de los campesinos, que se alzaron en revueltas contra los nobles y los administradores. ¿Podría el propio río, ese antiguo aliado, volverse contra la civilización que había creído domesticarlo? La respuesta se hizo evidente cuando los graneros reales se vaciaron y los almacenes del templo quedaron sin granos. La falta de recursos provocó que los artesanos, antes encargados de tallar los relieves que narraban epopeyas divinas, tuvieran que buscar otras formas de subsistir, a veces vendiendo sus habilidades al mejor postor, incluso a los invasores que se acercaban desde el oeste. A medida que el desorden interno se intensificaba, las potencias extranjeras veían una oportunidad. Los libios, los nubios y los medos, que habían mantenido una coexistencia tensa con Egipto durante siglos, empezaron a lanzar incursiones más audaces. Los primeros ataques fueron meras escaramuzas, pero pronto se convirtieron en campañas organizadas, alimentadas por la promesa de botín y la debilidad percibida del reino. Los medos, liderados por un rey cuyo nombre se ha perdido en los fragmentos de las tablillas, cruzaron el desierto con una determinación implacable. Sus guerreros, montados a caballo, se movían con la velocidad del viento, y sus arcos lanzaban una lluvia de flechas que caía sobre los defensores egipcios, todavía aturdidos por sus propias luchas internas. Cada victoria meda reforzaba la idea de que Egipto ya no era una fortaleza inexpugnable, sino un territorio vulnerable, listo para ser repartido entre los conquistadores. En medio de este caos surgió una figura que cambiaría el curso de la historia, un joven rey de Macedonia, cuyo ambicioso brillo eclipsó a cualquier otro gobernante de la época. Alejandro, hijo de Filipo, había escuchado los relatos de los antiguos monumentos y de la gloria de los faraones. No buscaba simplemente conquistar tierras, anhelaba absorber la esencia misma de la civilización que había construido las pirámides y los templos de Luxor. Cuando Alejandro cruzó el desierto y llegó a las orillas del Nilo, el mundo interior de Egipto tembló. Sus ejércitos, formados por falanges compactas y caballería ligera, avanzaron con una precisión que desorientó a los milenarios defensores. Los nobles, que habían intentado aferrarse al poder mediante alianzas con los persas y los griegos, se encontraron sin opciones. La batalla de Isos, aunque librada miles de años antes, resonó en la mente de los estrategas egipcios, recordándoles que la historia se repite cuando la voluntad se debilita. El encuentro entre Alejandro y la dinastía ptolemaica, que había surgido tras la muerte de Alejandro y la división del imperio, marcó el inicio de una nueva fase. Los ptolemaicos, descendientes de los generales macedonios, adoptaron el nombre y los símbolos de los faraones, pero su sangre era griega y sus costumbres helénicas. Construyeron una capital que mezclaba el estilo egipcio con el occidental, Alejandría, la ciudad de los faros, la biblioteca, el faro que guiaba a los navegantes y a la vez simbolizaba la luz del conocimiento que se extendía más allá de las fronteras del desierto. Sin embargo, la mezcla de culturas no fue siempre armoniosa. Los sacerdotes de Amón, que habían visto su poder erosionado por los reyes griegos, organizaron revueltas que buscaban restaurar la supremacía del culto tradicional.
Los griegos, por su parte, introdujeron la escritura alfabética y la filosofía, mientras que los egipcios mantuvieron sus rituales y su reverencia por los dioses del Nilo. La convivencia fue una danza delicada, donde cada paso en falso podía desencadenar una nueva ola de violencia. A medida que los siglos pasaban, la sombra del Imperio Romano se extendió sobre el Mediterráneo. Los romanos, con su disciplina y su red de carreteras, vieron en Egipto una joya estratégica, una fuente de granos, de papiro y de saber. En el año 175 después de Cristo, el último faraón, una mujer llamada Cleopatra, se enfrentó a la inevitable llegada del poder romano. Su historia, envuelta en romance y tragedia, simboliza el último suspiro de una monarquía que había gobernado durante 3000 años. Cuando Octavio, el futuro Augusto, entró triunfante en Alejandría, el sello de la independencia egipcia se desvaneció. El Imperio Romano instauró una administración que, aunque mantuvo los títulos de los sacerdotes y la veneración a los dioses, estaba ahora al servicio de un imperio más amplio. Los impuestos se incrementaron, los impuestos sobre la cosecha del Nilo se volvieron más estrictos y los ciudadanos egipcios se vieron obligados a adaptarse a un nuevo orden que, aunque estable, les quitaba la autonomía que habían disfrutado durante milenios. La transformación no fue inmediata. Las costumbres funerarias continuaban, los templos siguieron siendo construidos y los artesanos siguieron tallando estatuas que honraban a los dioses. Sin embargo, la percepción de los egipcios sobre su propio destino cambió. Ya no se consideraban la encarnación de los dioses, sino parte de una gran maquinaria imperial que se extendía más allá del Nilo. La idea de que el faraón era un ser divino, cuya palabra era ley, se desvaneció, y con ella la cohesión que había mantenido unido el país durante tanto tiempo. ¿Cómo se percibe, entonces, el final de una civilización que había escrito su propia eternidad en piedra? La respuesta yace en los restos que hoy exploramos, en los jeroglíficos que aún cuentan historias de dioses y de hombres, y en la sombra que proyecta la Gran Pirámide bajo la luz del sol. Cada ladrillo, cada sarcófago, cada fragmento de papiro es un susurro que nos recuerda que la historia no es una línea recta, sino un mosaico de momentos que convergen y divergen. El legado de los faraones perdura en la arquitectura que desafía al tiempo, en la astronomía que calculó los ciclos del Nilo y en la mitología que sigue inspirando a poetas y a artistas. Los templos de Karnak y de Luxor, con sus columnas que se elevan como gigantes dormidos, siguen siendo testigos mudos de una fe que una vez sostuvo a una nación entera. El arte de la momificación, que buscaba preservar la esencia del ser más allá de la muerte, sigue fascinando a los científicos que, con tecnología moderna, desentrañan los misterios de la vida antigua. Al mismo tiempo, la caída del antiguo Egipto nos enseña lecciones sobre la fragilidad del poder cuando se apoya en la divinidad y el control absoluto. Cuando la autoridad se vuelve intocable, cualquier griña interna puede convertirse en una fisura que, eventualmente, desplome la estructura completa. La corrupción, la falta de recursos, la pérdida de legitimidad religiosa y la presión externa forman una combinación explosiva que, con el tiempo, arrasa incluso los imperios más imponentes. Si te ha sorprendido descubrir cómo la combinación de factores internos y externos selló el destino de los faraones, comparte tus reflexiones. ¿Crees que una civilización tan avanzada podría haber evitado su caída si hubiese adoptado reformas más tempranas? La historia nos brinda ejemplos, pero cada era tiene sus propias condiciones. Tu opinión cuenta, y el intercambio de ideas mantiene viva la llama de la curiosidad. Mientras la arena del desierto sigue desplazándose, cubriendo y descubriendo ruinas, la humanidad sigue buscando respuestas en los vestigios del pasado. Cada excavación es un viaje al interior de la mente de los antiguos, una conversación silenciosa entre el presente y el pasado. Los arqueólogos, con sus herramientas delicadas, desentierran no solo objetos,
sino también los sueños y los temores de quienes vivieron bajo el sol incansable del Nilo. Los últimos susurros de la era faraónica se escuchan también en los relatos de los pueblos que conquistaron Egipto. Los persas, bajo Ciro el Grande, respetaron los templos y permitieron que los egipcios continuaran sus ritos, aunque bajo la sombra de un imperio que se extendía desde el mar hasta el Indo. Los griegos, con Alejandro y sus sucesores, introdujeron el helenismo, creando una fusión cultural que dio origen a la ciencia alexandrinense, donde Euclides trazó los fundamentos de la geometría y Eratóstenes midió la circunferencia de la Tierra con la sombra de un obelisco. En el siglo III después de Cristo, el Imperio Romano, ahora cristiano, comenzó a transformar la faz del país una vez más. Las iglesias se alzaron donde antes se erigían templos de Amón, y la fe cristiana se mezcló con tradiciones locales, creando un sincretismo que perduró durante siglos. El arte cambió, la escritura jeroglífica cayó en desuso, y los papiros se sustituyeron por pergaminos en latín y en copto. Aún así, el eco de la civilización milenaria nunca se extinguió por completo. Los pueblos que habitaban la región, como los coptos, mantuvieron viva la lengua egipcia en forma de copto, preservando una conexión directa con los ancestros que habían tallado jeroglíficos en las paredes de los templos. Sus tradiciones litúrgicas, sus himnos y sus manuscritos continúan siendo testigos de una herencia que se resiste a desaparecer. En la actualidad, la mirada del mundo se vuelve una y otra vez hacia esas tierras bañadas por el Nilo. Los turistas, los investigadores, los amantes del misterio, todos buscan en los restos de los faraones una respuesta a la pregunta esencial: ¿qué fue lo que realmente hizo que una civilización tan grande sucumbiera? La respuesta, como siempre, es múltiple. No hay un único culpable. Hay una serie de decisiones, de fallas, de presiones que, acumuladas, llevaron al inevitable colapso. Quizá la lección más profunda que podemos extraer es que la grandeza no garantiza la eternidad. Un imperio que se sustenta en la creencia de que sus gobernantes son dioses, que su poder es inmutable, está condenado a quebrarse cuando esa ilusión se desvanece. La humildad, la adaptabilidad y la capacidad de renovarse son los verdaderos pilares que sostienen a una civilización a lo largo del tiempo. Mientras el sol vuelve a ponerse sobre el Nilo, la sombra que se extiende sobre las antiguas estructuras no es solo la de la noche, sino la de los siglos que han pasado. Cada piedra, cada jeroglífico, cada mural sigue contando una historia de gloria, de conflicto y de transformación. El viaje que hemos emprendido a través de los últimos susurros de los faraones nos invita a reflexionar sobre nuestro propio presente y sobre las huellas que dejaremos para el futuro. Si este relato ha resonado en ti, si sientes que has viajado en el tiempo y has visto con tus propios ojos la caída de un imperio que creía eterno, déjame un comentario con tus pensamientos. ¿Qué aspecto de esta historia te ha impactado más? ¿Crees que la historia de Egipto ofrece lecciones aplicables a nuestro mundo actual? Cada reflexión enriquece el diálogo y mantiene viva la llama del conocimiento. Y por supuesto, si te ha gustado este recorrido por los últimos capítulos de la civilización egipcia, puedes darle like a este video. Cada gesto ayuda a que sigamos explorando los misterios del pasado, desenterrando historias que aún esperan ser contadas bajo la arena y bajo la luz del sol. Gracias por acompañarme en este viaje, y que la curiosidad siga guiando tus pasos mientras seguimos descubriendo los secretos que la historia guarda en sus sombras.